Esto es de alguna manera una despedida. Estoy seguro de que vuestra madre entendería lo que estoy a punto de hacer. Supongo que no lo aprobaréis. Tampoco estoy convencido de que vayáis a entenderlo nunca. O quizás sí. No lo sé. Carlos, creo que montar la fiesta papá ha sido un error. Lo veo súper triste. Sí, yo también lo veo muy triste. Quizá hace demasiado poco tiempo que ha faltado mamá. Ya, y encima tú, tanto no y todo, anda que... Además me han dicho en el pueblo que el papá está todo el día solo en el parque. Sé que no es correcto que os esté informando mediante un frío mensaje de WhatsApp, pero tenía miedo. Lo cierto es que no me he atrevido a contaros en persona cómo estoy y cómo me siento. Quizás por miedo a que intentarais evitarlo. La verdad es que estoy cansado, muy cansado, de mentirme a mí mismo y decirme una y otra vez que estoy bien. Pues no, no lo estoy. Me alegro que hayas venido. He escuchado el mensaje del papá. Estoy súper preocupada. No me coge el teléfono. Estoy muy seguro de lo que voy a hacer. Creo que nunca he estado tan seguro. Yo creo que papá va a hacer una locura. No me lo coge. ¿No lo coge? No lo coge. Estoy cansado de escuchar que debo aceptar la vida tal como viene, de resignarme. No, esto se acaba aquí, hoy y ahora. No es solo una despedida. En cierta manera, es un renacer. ¿Pero papá? ¿Papá? Hoy entierro al hombre que habéis conocido. Esta mujer que tenéis delante es mi verdadero yo. Toda mi vida he vivido en este cuerpo que no me corresponde. No salir del armario es como ver la vida y no tocarla.